Hola, mi nombre es Gabriel y hoy hablaremos de los números primos. Los números primos son un conjunto de números enteros mayores a uno que cumplen con una propiedad fundamental en teoría de números. Tienen exactamente dos divisores positivos distintos, uno y ellos mismos. Para formalizar aún más esta definición, podemos expresarla de la siguiente manera. Un número entero positivo p se considera primo si y solo si cumple las siguientes condiciones. 1. P es mayor a 1. 2. Los únicos divisores positivos de p son 1 y p mismo. Es decir, no existen otros números enteros positivos a y b distintos de 1 y p, tal que a por b es igual a p. Ahora, los números primos tienen un papel crucial en las matemáticas y en el estudio y su estudio es fundamental de la teoría de números. Además tienen aplicaciones en campos como la criptografía donde se utilizan para garantizar la seguridad de la información en sistemas de cifrado, como el algoritmo RSA. La búsqueda y caracterización de números primos es una actividad bastante importante en la investigación matemática. Ahora hablemos un poco del teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética es un resultado fundamental en la teoría de números que establece que cualquier número entero positivo mayor a 1 puede expresarse de manera única como el producto de números primos, salvo el orden en que se escriba esos factores. En otras palabras, cada número entero positivo mayor a 1 puede descomponerse en un conjunto de factores primos, y esta descomposición es única. El teorema fundamental de la aritmética es uno de los mayores resultados y de los más antiguos y fundamentales de las matemáticas. Su demostración se atribuye comúnmente a los antiguos matemáticos griegos como Euclides. Ahora hablemos un poco de los números compuestos. Los números compuestos son aquellos números enteros mayores a 1 que tienen dos divisores positivos distintos. En otras palabras, un número compuesto puede dividirse de manera exacta por al menos un número entero positivo, además de uno y sí mismo. Las principales características de los números compuestos son las siguientes. Tienen más de dos divisores. Un número compuesto tiene al menos una división adicional aparte del uno y de sí mismo. Esto significa que puede ser expresado como el producto de dos o más números enteros positivos distintos. 2. Pueden ser descompuestos en factores primos. Similar al teorema fundamental de la aritmética que mencioné anteriormente, los números compuestos pueden descomponerse en una multiplicación de números primos. Esto significa que se puede expresar como el producto de primos de manera única, aunque el orden de los factores puede variar. Ahora pasemos al desarrollo de un algoritmo que nos permitirá determinar si un número es primo, es compuesto, cuáles son sus divisores y cuál es su descomposición en números primos. Para empezar, definiremos una función a la cual la llamaremos es'primo, la cual toma un valor numérico y se pone a dividirlo con todos los números desde 2 hasta una entera antes que él. En caso de que nuestro número tenga residuo 0, cuando se le divide entre alguno de estos números, entonces la función nos regresará un valor false, indicando que nuestro número no es primo. En efecto, pues resultaría múltiplo de un número distinto de 1 y el mismo. En caso contrario, nos devolverá un valor true. Después, básicamente replicaríamos el algoritmo que conoces para factorizar un número haciendo uso de las funciones while, if y else. Este algoritmo lo asignaríamos a una función bajo el nombre de factorización primos y que además guardará los valores de los divisores obtenidos en un vector que llamaremos factores. Ya por último, en esta parte del código se le solicitará al usuario que ingrese un número natural y lo captura como una entrada. El número ingresado se almacena en la variable n, luego se verifica si el número n ingresado es primo, para ello se llama la función es'primo y se evalúa en n. Si la función devuelve true, significa que n es un número primo, y el programa imprime un mensaje indicando esto. En caso contrario, si se devuelve false, significa que n no es un número primo, por lo tanto el programa imprime un mensaje indicando que n es un número compuesto. Luego, si el número es compuesto, el programa imprime los divisores de n. Para ello, utiliza un ciclo for para recorrer todos los números del 1 hasta n. Ya por último, veamos la implementación del algoritmo que les presenté anteriormente en Python. Bueno, aquí ya lo programé, lo pueden ver. Y lo probaremos con el número 2 a la 16 menos 1. Como les mencioné anteriormente, este algoritmo nos pide un n natural, por lo tanto si lo metemos tal cual, nos arrojará un error. Es por eso que primero hice la operación y ahora sí lo metí aquí, miren. En el número natural, este será el resultado de esto, 2 a la 16 menos 1. Ahora,
Nos dice que es un número compuesto, que sus divisores son todos estos. Y como podemos ver, también nos dice su factorización en números primos. Para esto se tardó, yo creo que 5 segundos. Ahora veamos el segundo ejemplo, el cual será este número. Nos dice que es un número compuesto y que sus divisores son todos estos hasta aquí. Por lo tanto, podemos ver que no es primo. Y al ser compuesto, nos puede dar su factorización en números primos, los cuales serán estos. Ya por último, tenemos el de 1993 a la 3. Nuevamente, como el caso 1, no lo podemos meter tal cual porque nos arrojaría un error. Y por eso hice esta operación y nos da este resultado. Como podemos ver, nos dice que es un número compuesto. Pero el programa explota cuando nos dice sus divisores. ¿Por qué? Porque es un número muy grande. Y recordemos que estamos probando esto con fuerza bruta. Estamos probando sus divisores uno por uno. Yo lo dejé correr 10 minutos y hasta el momento nada más me encontré estos tres divisores. Pero podemos saber que es un número compuesto, además de porque el algoritmo nos lo dice, porque tenemos 1993 a la 3. Entonces podemos saber que lo podemos dividir entre 1993. Y eso ya nos quitará que sea un número primo. Ahora sí, para la factorización, sí tendremos que dejar correr este código, pero la verdad es que no sé cuánto podría tardar. Les digo que yo lo dejé 10 minutos y nada más encontré estos divisores, pero sería cuestión de probar. Bueno, con esto sería todo. Con esto concluyo el video. Los veo la siguiente semana.